Buenos días, alumnos. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días, profesor. Buenos días, profesor. ¿Cómo están? Buenos días, profesor. Creo que ya no tengo que decirles que tienen que estar abiertos sus pantallas, ¿no? No tengo que decir más. Bueno. Bueno, para decirles, alumnos, que de acá el lunes, ya saben todos, el lunes empiezan los exámenes, ¿ya? El lunes, por favor, empiezan los exámenes. Todos estarán, estarán repasando todo lo que estamos haciendo. Fecha 27 del 5 del 20. Tema se llama los biomas. Listo. A ver, alumnos, creo que ustedes me entienden o no entienden. Yo no sé, ¿estoy hablando en castellano o no hablo en castellano? No sé de verdad. ¿De qué manera quieren que les diga? Tienen que abrir sus cámaras. Creo que estoy haciendo bien claro en ese sentido. Yo no sé qué pasa con ustedes. Parece que los demás profesores no les exigen lo mismo. Voy a tener que conversar con los profesores. ¿Qué es lo que está pasando? Solamente asistencia se pone a todos los alumnos que están con la cámara encendidas y también con los nombres y apellidos correspondientes en el usuario. Ya ustedes saben eso. A ver. Si fueran tan amables, ¿me pueden sacar, por ejemplo, esa imagen que hay ahí de un perro? Por favor. ¿Me pueden sacar esa imagen, por favor? Muy bien, miren. Profesor, díganos a qué se refiere con biomas. Tal vez es un término distinto, pero que se usa en ecología. En ecología, generalmente, gracias a Ernest Haeckel, logramos entender muchos términos. Esto sobre los biomas. Nos dice que se denomina biomas, generalmente en ecología, ¿no? Mediante la ecología, se denomina biomas
a las grandes comunidades ecológicas, a las grandes, a ver, hay más. A las grandes comunidades ecológicas que se extienden por amplias regiones del planeta y que se caracterizan fundamentalmente por el clima, por la temperatura, las precipitaciones. Precipitaciones se refiere a las lluvias que hay, se refiere también a la flora, a la fauna. No solamente vamos a ver bioma en Lima. En Lima precipitaciones son muy pocas precipitaciones en Lima. Llueve muy poco, pero en provincias sí llueve bastante. Nosotros podemos darnos cuenta que en provincias, por ejemplo, cuando uno se van, no sé, a la sierra, van a observar cómo llueve demasiado. Parece que le caen, a ver, en la ducha. ¿Ya? Así es como se llueve ahí y sobre todo a esas características se refiere el bioma. ¿Ya? Son las comunidades que viven, o sea, que están en el país, ¿no? Y se refiere generalmente a las precipitaciones, al clima, a la flora, a la fauna, a los animales, ¿no? A las plantas. Por eso que cuando uno se va a una determinada región, ya sea en provincias, cuando me fui a Cajamarca, por ejemplo, me fui a Cajamarca, ¿qué es lo que pasó? Oiga, uno se va a Cajamarca y ve los cerros verdecitos, los cerros verdes, todo verde. Generalmente todo lo que está ahí se ve verde. ¿Por qué? ¿Cuáles son las características? ¿Por qué se ve verde una determinada región? Porque uno se da cuenta que llueve demasiado. Ahí no hace falta regar nada. Acá en Lima no se ven los cerros, se ven plomos, ¿no es cierto? ¿Por qué se ven así? Porque sencillamente acá no llueve tanto. Si acá lloviera como en el norte, ustedes se darían cuenta en la forma como estarían los techos de las casas. Los techos de la casa generalmente en Lima son planos, porque como no llueve, no hay problema. Cuando llueve, sufren bastante las casas. ¿Por qué? Porque al llover se queda el agua ahí. En provincias ustedes ven la forma de las casas. Tienen caída, ¿no es cierto? Porque cuando llueve, todo cae, el agua todo cae, no se queda. En cambio, aquí en Lima es plano los techos. Y cuando llueve, generalmente queda ahí. Y ahí es donde sufre bastante los techos. El agua, acuérdense que el agua tumba los techos de las casas, porque esos fierros no pueden aguantar. Quiero decirles, ustedes dirán, yo soy muy, no sé cómo les puedo decir, me gustan bastante los perritos a mí, los animalitos, los gatos, todos los animales, muy bonitos son. Pero quiero decirles también que a veces los perritos cuando lo ponen en el techo es peligroso. ¿Por qué? Porque los orines del techo con la continuidad de los años, oiga, esos fierros del techo, pues lo recontra hidroxida. Y sencillamente, y bueno, con el paso de los años es eso, pues, ¿no? Paso de los años, porque es fuerte. Entonces, de eso vamos a hablar. Por ejemplo, los biomas, el bioma no es que digamos un determinado clima, no, el bioma, ¿qué es lo que sucede? Según la ecología, es el conjunto, ¿no es cierto? Eh, se extiende por amplias regiones, dice, del planeta, y se caracteriza fundamentalmente por el clima, la temperatura y las precipitaciones y la fauna, flora que los compone. Dentro del bioma podemos encontrar a quienes. Vamos a encontrar a la tundra. Oiga, ¿qué es la tundra? La tundra también es una forma ecológica. Eh, nos dice que la tundra es el bioma más alejado del Ecuador. Ahora no me van a decir del país del Ecuador, no, sino que vamos a tener acá, miren, imaginémonos que este es el planeta. Este es el planeta. Oiga, la línea ecuatorial
es como si fuera una correa. ¿Por qué una correa? Porque está en la mitad de la Tierra, ¿no? Es una línea que va a la mitad. La línea ecuatorial se separa en dos hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur. Pero en la línea ecuatorial, pues, está cerquísima Perú, ¿no es cierto? O sea, como país, está cerquísima. Ahí está el continente, ¿no? Continente americano. Está cerquísima. Eh, y por coincidentemente, bueno, también está cerca del Ecuador, ¿no? Pero no me refiero al Ecuador como país, sino a la línea ecuatorial, ¿no? A eso se refiere. Entonces, nos dice, la tundra es el bioma más alejado del Ecuador. Este toma el nombre de una palabra siberiana. Si se encuentra más alejado del Ecuador, oiga, entonces, en el Ecuador, ¿qué es lo que pasa? Se caracteriza porque hay demasiado calor, demasiado, hay demasiado calor, demasiada fuerte está el clima. Por eso que los que mayormente viven ahí, ya sea Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, generalmente están cerca del Ecuador y por lo tanto, como hay demasiado calor ahí, la gente tiende a tener la raza oscura. Ahora ustedes me dicen, no, pero si nosotros vemos colombianos, vemos venezolanos que son claros, evidentemente, pero su etnología, su origen, su raza de esos países debe ser oscura. ¿Por qué? Como por el excesivo sol que hay. Ahora son tal vez de otro color debido a las inmigraciones que hay de otros continentes, personas que van a vivir a Venezuela, a Colombia, generalmente cambian esa etnología, ¿no es cierto? Pero si nos dicen originalmente, las personas que viven ahí deben tener el color oscuro, ¿no? Es igual que en África hace demasiado calor y la gente es mayormente oscura, ¿no? Definitivamente habrá personas claras, pero el origen debe ser oscuro, ¿sí? ¿Qué más nos dice? El nombre de una palabra siberiana, que significa al norte del límite de vegetación. Como hace demasiado calor y está más alejado del Ecuador, entonces estamos hablando, la tundra es demasiado frío, ¿sí o no? Demasiado frío debe ser, si está más alejado del Ecuador. Entonces, al norte del límite de vegetación. La tundra comprende el 10% de la superficie de la Tierra. Se encuentra en un estrecho cinturón que rodea el océano Ártico, en áreas como Canadá, Siberia y Alaska. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la característica de esas zonas? Canadá es un país demasiado frío. Hielo, se puede decir. Las temperaturas deben oscilar tal vez entre 20 grados, 25 grados bajo cero. Alaska, Alaska ya ni que se diga, pues Alaska está demasiado. Ustedes saben que la historia de Alaska. Alaska pertenecía a Rusia, pero Estados Unidos le compró a Rusia. Y es por eso que Estados Unidos, ¿no? Su país está así, en esa zona. De ahí sigue Canadá y después Alaska. Y Alaska le pertenece a Estados Unidos. Entonces, miren, y Siberia, pues Siberia, estamos hablando de Rusia, la Siberia, ¿no es cierto? Son puntos altísimos que llegan a 40 grados bajo cero, ¿no? 40 grados centígrados. Si acá nosotros nomás tenemos frío y estamos cercanos a ¿cuánto? 18 grados, 19 grados estaremos, ¿no? Temperatura y esto, todavía más, todavía 20 grados, así estaremos. Imagínense esas temperaturas. Con decirle que Canadá emite un comunicado del presidente de Canadá diciendo, vayan las personas, las parejas jóvenes, que se les va a dar casa, se les va a dar trabajo, todo, con la finalidad de que vayan a vivir.
y a tener su familia. Canadá, miren, es un país desarrollado, evidentemente desarrollado, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Canadá es más grande que Estados Unidos, ¿no? Mientras Estados Unidos tiene 9 millones de extensión territorial, 200 y tantos. Creo que Canadá tiene 9 millones 500 mil, por unos miles de kilómetros le gana, pero es más grande. ¿Cuántos millones de habitantes tiene Estados Unidos? Acercándose básicamente a los 400 millones, ¿no? de habitantes. ¿Y Canadá cuántos millones tiene? ¿Cuántos millones? Tendrá pues unos 35 millones de habitantes. O sea que es poco para el terreno que tiene. Poco para el terreno que tiene. ¿Por qué? Porque hay mucho frío. Mucho frío. A eso se llama tundra. Tundra. Cuando o sea, reina más el hielo. El 10% de la tierra corresponde a la tundra. ¿Qué más me indica de la tundra? La tundra es frecuentemente llamada el desierto congelado. ¿Se dan cuenta? El desierto congelado, por su temperatura y limitada precipitación. O sea, su temperatura es bajísima. Se dice ilimitada precipitación. No hay tantas precipitaciones, pero es prácticamente muy gélido el lugar, ¿no? Mucho hielo. Los climas de la tundra tienen un rango variable de temperatura, extendiéndose aproximadamente de los 5 grados centígrados. En el verano, miren, en el verano tienen 5 grados centígrados. Nosotros ahorita tendremos 20 grados centígrados, por lo menos. 20, 21 grados, así ya está. ¿Ya? Hasta los menos 32 grados centígrados. Oiga, ¿ustedes saben a cuántos grados se congela el agua? ¿Quién me puede decir a cuántos grados se congela el agua? El agua se congela a 4 grados centígrados. Se dan cuenta, a 4 grados centígrados se congela el agua. ¿Mm? Muy bien. Entonces, si es a 4 grados y en verano la máxima temperatura que puede llegar es a 5 grados centígrados. Dicen, abajo está la capa permanentemente congelada, bajo el piso, bajo el suelo donde está, llamada hielo permanente, o sea, como si vivieran en una refrigeradora gigante. Esa gente como si vivieran en una refrigeradora. Así es la tundra, acuérdense. La fauna y la flora, bueno, ahí no hay cualquier animal, ¿no? Tampoco va a crecer cualquier planta. Tiene que crecer solamente, bueno, plantas acostumbradas a ese tipo de clima. Y los animales pues no va a estar un perrito cualquiera, no va a vivir ahí. Tiene que tener las condiciones adecuadas. Por ejemplo, ahí pueden vivir el lobo que reúne las condiciones adecuadas. El oso polar, ¿sí o no? El oso polar, ahí vive. Mire, la fauna y la flora primordial de este bioma son los osos polares, las focas, las morsas, los caribúes, los zorros árticos, así como líquenes, musgo y arbustos pequeños, así como, bueno, ya le dije los animales. Esos son los animales y las plantas que se pueden encontrar ahí. Los líquenes, musgos. Ustedes dicen, profesor, ¿cuáles serán los líquenes y musgos? Ustedes han visto cuando hay una zona determinada donde hay bastante humedad, tal vez en un lado, en un piso, y encuentran verde por esos rincones. Ya, quiere decir que ahí se ha unido el musgo, el líquen, y ha formado ese verde que se ve, ¿no es cierto? Eso es. Entonces ahí predomina mayormente ese tipo de plantas o pequeños arbustos, pero árboles no predominan. ¿Ya? A ver, vamos a ver
Los bosques de coníferas o taigas. ¿A qué se refiere el bosque de coníferas o taigas? Antes de avanzar, vamos a ver las características que nos están manifestando acá. A ver. Según la ecología, eh, los, los biomas, me dice que los biomas son comunidades ecológicas que se extienden en el planeta. ¿No? Son grandes comunidades que se extienden en el planeta. Y su característica es el clima, ¿no? Fundamentalmente por el clima, en particular por la temperatura y las precipitaciones, todo eso, ¿no? Y su característica es el clima. Temperatura. Las precipitaciones. Vamos a tener acá, aparte de sus precipitaciones, puede tener la flora, la fauna, ¿ya? Otra de sus características. A ver. Vamos a ver esos. Acá vamos a ver ahora la tundra. La tundra. A ver. Se encuentra lo más alejado de la zona ecuatorial. De la zona ecuatorial. Como vale decir se ubica en Canadá, Alaska, Siberia, punto aparte, presenta
el 10% de territorio del planeta. ¿Ya? ¿Qué más nos dice Batum? Su temperatura. Oscila entre 5 grados centígrados en el verano. ¿Qué más? Menos 32 grados centígrados invierno. ¿Mm? Bajo su suelo tenemos hielo permanente. Su flora se basa en arbustos, se basa en musgos, líquenes. Su fauna se basa, ¿en quién se basa? En osos polares, en focas, en morsas, en zorros árticos, como lobos, en fin. ¿Ya? Eso es lo que se basa mayormente en la tundra. Vamos a ver. Entonces, ahora sí vamos a ver sobre los bosques de coníferas o taigas. ¿A qué se refieren los bosques de coníferas o taigas? Dice, los bosques de conífera ocupan gran parte de Norteamérica. Ahora, las coníferas son grandazas, pero vamos a ver acá. Gran parte de Norteamérica y Europa. La vegetación principal son los árboles de coníferas. ¿Quiénes son las coníferas? Ustedes han escuchado coníferas, las plantas, pero las coníferas es la reunión de plantas. Por ejemplo, ¿de quiénes? De los pinos. Ustedes saben cómo son los pinos. Ustedes han visto en Navidad cómo ponen esos arbolitos, salen, ¿no? Esos son coníferas. O sea, coníferas, los cipreses que tienen bastante, esos coníferas. Tenemos también los abetos. Entonces, el conjunto, o sea, las coníferas viene a ser un conjunto de pinos, de cipreses y de abetos. ¿Ya? También se desarrollan musgos, helechos y algunas otras hierbas pequeñas. Abundan diferentes especies de aves, incluyendo al pájaro carpintero. El pájaro carpintero es el que para en los árboles y hace huecos, ¿no es cierto?, para hacer su casa. ¿Ya? Los pinzones, los jilgueros y los reyesuelos, así como ciervos, linces, espumas, lobos, ardillas, murciélagos, musarañas. Las coníferas alcanzan gran tamaño en estas condiciones. Por ejemplo, el pino Douglas, el más alto que se conoce,
Es un gigante de 100 metros en la isla de Vancouver, Canadá. Se encuentra un árbol de 100 metros de altura, una cuadra de altura que tenga. Eso equivale más o menos 100 metros. 100 entre 3, estamos hablando de algo de un edificio de 33 pisos aproximadamente. ¿Se dan cuenta? Un edificio de 33 pisos. Equivale, por ejemplo, a un árbol, a un pino, ¿no? El pino Douglas. ¿Dónde está? En Vancouver. Vancouver, Canadá. Generalmente ocupan, esas son las coníferas, ¿no? Gran parte de los territorios de Norteamérica y de Europa. Eso sobre todo, miren, se dan cuenta, es grandazo. Vamos a ver acá. Vamos a colocar. A eso se llama el bosque de coníferas o taigas. Profesor, eso nunca lo he escuchado. Es que generalmente acá no se encuentran esas coníferas. No lo encontramos acá. Esas están, ya les dicen, en Norteamérica, en Europa. Pero tenemos que estudiarlo eso. Bosques de coníferas o taigas. Primero, las coníferas están conformadas ¿por quiénes? Por los pinos. ¿Por quién? Por los abetos. ¿Y por quién más? Por los cipreses. ¿Ya? El árbol más alto es el pino de las coníferas, ¿no? El más alto de las coníferas es el pino Douglas. Con 100 metros de altura. $100 metros de altura. Ahí está, ahí está, ahí está. 100 metros de altura. Me dice que las coníferas se encuentran, se hallan en Norteamérica, y Europa. ¿Ya? Mayormente eso es lo que nos dice. Vamos a ver. Este es el número 1. Primero, pizarra 1. Pero no. Vamos a tomarle fotito. Hay un alumno que está afuera. Yoshimara, ¿qué hora es? No voy a ser loco, ¿no? Es demasiado tarde.
A ver, vamos a seguir con la clase. Ya saben que se acaba, tienen que volver a entrar al link. ¿Ya? El bosque tropical. Ojo, me están vendiendo bosque tropical, en zona tropical. Tropical es calor, ¿no es cierto? Conocido también como selva virgen. Como selva virgen. La selva no hay frío, el calor es muy fuerte. Constituye uno de los biomas más importantes debido a su gran biodiversidad en flora y fauna. También porque mantiene la estabilidad climática del planeta. Controla el flujo de agua, regula el clima y genera oxígeno. Presenta gran precipitación, lo que le permite poseer una vegetación abundante y constante. Dice, la vegetación es generosa, con árboles muy elevados, abarrotados de plantas epífitas y trepadoras. La selva es el bioma de mayor biodiversidad, especialmente en cuanto a invertebrados, así como en lo que respecta a plantas con flores. La Amazonía y el África ecuatorial representan los mejores ejemplos